bastante feliz de estar acá para presentar un tema, que es un poco complicado, preocupante, digamos. Y el título que es Superar la violencia personal y social puede parecer muy ambicioso, quizás pretencioso, pero no lo es. Ya para empezar ese título me voy a apoyar con un escrito por cuestión de idioma, para que puedan entenderme, digamos. Entonces hay dos preguntas que cada uno puede hacerse en relación con ese título. Una, ¿me considero como una persona violenta? Cada uno puede ver eso. Y segundo, ¿es violenta la sociedad en la cual vivimos? En mi opinión, la respuesta que cada uno da a esas preguntas, de una cierta manera le da una manera de ubicarse frente a la violencia. Personalmente, yo creo que la gran mayoría de nosotros no somos violentos intencionalmente. Pero, por otro lado, estamos en un mundo muy violento. Sí. Así que hay un problema. En principio no somos violentos, pero se ha creado un mundo violento. ¿Cómo es posible? Bueno, hay creencias, hay valores en ese mundo que generan violencia y que son pilares de la sociedad, incluso fundamentos. Por ejemplo, el dinero es el valor principal, lo sabemos todos. Bien encima de todos otros valores, la solidaridad, la ayuda, la empatía, Dios, no, secundario. Primero, el dinero. Es triste, pero es así. Es como si se ha transformado en el denominador común de todas las formas de violencia, económica, racial, psicológica, sexual, institucional, etc. Todo, si lo pensamos bien, relacionado con el dinero. Bueno, algunas personas creen que son violentos, quizás porque a veces sienten como ira incontrolable. En el fondo se trata solamente de impulsos que se pueden gestionar. Hay recursos para ellos. Pero la violencia instintiva, la agresividad, por ejemplo, no tiene nada que ver con la violencia premeditada, la que se usa para llegar a su fin. Entonces, del otro lado, hay gente que dicen que no son violentos. Hablan de la violencia de los otros, pero sí que lo son muy violentos. Son capaces de todo, incluso de matar. De matar si se toca a sus ideas, a su creencia, pero sobre todo a su bien. Sus actos para ellos son siempre legítimos. Estas son las personas muy violentas, verdaderamente violentas de ese mundo. Nos gusta o no,
la sociedad tal cual estamos armada, organizado hoy, nos influye cada uno en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Incluso si rechazamos la violencia, estamos atrapados como en una espiral socioeconómica que da toda la forma de ese mundo. Bueno, eso para empezar. Como humanista, no hago trabajo sociológico, sino más bien trabajo sobre el ser humano, yo, para empezar, el sentido, la interioridad del ser humano, los significados profundos, el qué hacer del ser humano. Entonces me pregunto, ¿por qué somos capaces de lo mejor, pero también de lo peor? ¿Qué hace que vamos en una dirección o en otra? ¿Qué nos impulsa, qué nos arrastra? ¿Qué nos impulsa hacia la violencia y qué nos impulsa hacia la no violencia? Desde los primeros estudios y tesis de la fenomenología, sabemos que la intencionalidad es un elemento fundamental de la conciencia que nos orienta. En mi opinión, la intencionalidad nos diferencia de las otras especies de ese mundo. Nos permite proyectarnos hacia el futuro, vencer resistencias. Es el verdadero motor de nuestra evolución. Es el digno, lo fantástico del ser humano, esa intencionalidad que recibimos como un regalo cuando nacemos. No hay que aprender, existe en uno. Y se ha expresado a lo largo de la historia muchas veces. Para empezar, quizás hace mucho tiempo, con el dominio del fuego, que fue como la manifestación de que el ser humano tiene algo más para ponerse frente a algo que al principio te hace rechazarlo. Bueno, los grandes descubrimientos, el progreso científico, la medicina, la tecnología, la obra gigantesca de arte y sobre todo los numerosos casos de solidaridad por el sufrimiento y el dolor. Y la rebelión frente a la violencia arbitraria que es carente de sentido. Todo eso surgió de seres humanos, pero seres humanos conectados con un propósito transpersonal. Y estamos en esa sociedad a merced de personas que actúan sin lo transpersonal, no por el transpersonal, sino por lo personal, el para mí. Utilizan la fuerza de la intención para su propio fin, para sus deseos, sus proyectos a ellos, para ellos. De mi punto de vista, sus intenciones son de muy bajo nivel. No son animados para mejorar la humanidad. Así cuando, por ejemplo, miro gobierno, algunos gobernantes, algunas personas de los que deciden, cuando escuchamos a ellos, cuando les vemos y cuando observamos los hechos, lo que hacen, a pesar de lo que dicen, a pesar de sus promesas, es curioso, pero tenemos sensación muy rara
los vemos animados por hambre de poder, por venganza, por odio. Es casi insoportable. Y es muy preocupante porque la vida de millones de personas depende de ellos. Nuestra intencionalidad está secuestrada por ellos. Somos rehenes de sus intenciones. Se dice que los jóvenes no tienen futuro, por supuesto, no tienen futuro, se ha robado su intencionalidad. ¿Qué le ofrece a los jóvenes? Que ese mundo estrecho para ellos. Ellos quieren aire, respirar, novedad, pero no, tiene que seguir el camino ya que hemos hecho nosotros los viejos. No. Bueno, hay mucho que decir sobre eso. Entonces nos orientan hacia conflicto permanente, guerras, con cinismo, nihilismo, mentira y sin sentido. En su mano la vida no tiene poca importancia, no es un valor realmente. Incluso, aquí no me va a decir lo contrario Rafael de la Rubia de Mundo sin Guerra, están en la posibilidad de apoyar en el botón y hacer desaparecer todo el mundo del planeta. Hablo de Rafa porque él hace años que lucha para el desarme nuclear. Bueno, volvemos a la intencionalidad. Volvemos a nosotros. La intencionalidad es nuestra fuerza. Podríamos vivir sin ella, sin preocuparnos por el mañana. Podemos vivir toda nuestra vida sin intención, día a día en el presente, pero en realidad la intencionalidad está ahí y no nos damos cuenta. Las cosas nos suceden como si no había ninguna dirección, pero tenemos esa intencionalidad y es nuestra fuerza. Para conectar con esa intencionalidad necesitamos interiorizar, profundizar en nosotros mismos, en nuestro mundo interior, donde están los verdaderos valores esenciales y seguramente clarificar en qué condición queremos vivir, porque con esa pregunta, con la respuesta que vamos a encontrar, ahí, a partir de eso, buscar el camino para lograrlo. Dicho de otra manera, es muy importante si queremos ir hacia la no violencia, puede ser anecdótica, yo soy no violento un día, no. Se trata de dar una dirección mental a nuestra vida, a nuestras acciones, a nuestras elecciones. Entonces voy a hablar ahora de mi intencionalidad. Este año estoy terminando un ciclo de 12 años de estudio de la violencia y la no violencia. Después de años de militante, activista en terreno con la gente. Pero hace 2 años empecé a buscar un poquito solución a la violencia, pista para liberarse de ese lío. En mi primer libro, que se llama Violencia, Conciencia, No Violencia, ve que hay una espiral. En realidad hay 2 espirales. Y la primera ilustra, simboliza la necesidad de ir a la raíz de la violencia para superar la violencia. Y es cuando estoy a la raíz que yo puedo tomar el otro camino para salir de la violencia. Todo mi trabajo, que resumo en eso, fue eso.
apoyándose, por ejemplo, sobre el tema de la conciencia y de su reversibilidad, que permite tomar distancia de la violencia. A partir de ese momento, no es el mundo que se impone a mí, sino la conciencia que va hacia el mundo. Una diferencia fundamental. Que eso se aprende, ¿eh? No puedo ahora, pero... Entonces, el segundo libro que tengo aquí, Pistas para la no violencia, es como un laberinto que ilustra muy bien el caos en el cual estamos y la confusión y la dificultad para salir de ese laberinto. En ese libro mostró cómo el sistema nos conduce a la desconexión, desconectarnos, porque a veces demasiado, no soporto más ver esa violencia, entonces desconecto. Pero el problema es que muchas veces la desconexión permite legitimar, normalizar la violencia. También el sistema ofrece muchas fugas para olvidar de lo esencial. Y también explico cómo, modestamente, a mi nivel, cómo también ese sistema nos obliga casi a identificarnos a sus proyectos, a sus ideas, a su forma violentas. La patria, etc. No voy a entrar, pero hay muchas cosas en las cuales estamos identificados, que son el fútbol, estoy en mí. Está bien, pero cuando pasamos a otro nivel de identificación, si tú criticas mi identificación, es como tú me criticas a mí, empieza la violencia. Bueno, esos son dos trabajos, y mi último trabajo es sobre todo, quería venir a hacer esa presentación para presentar mi último trabajo, que se llama La importancia del espacio de representación para la no violencia. Un título imposible. Imposible, ¿qué es esa barbaridad, no? Sin embargo, ese trabajo que hizo sobre ese espacio de representación me permitió tener una comprensión mayor sobre todo mi trabajo de esos últimos años, sobre la violencia para superar la violencia, ¿no? Y precisamente será el tema que voy a tratar en los talleres que voy a hacer aquí mismo próximamente. Para ese trabajo me inspiré de los escritos de Silo, el pensador argentino, que es el creador de esa idea del espacio de representación. Al inicio, cuando me acerqué del tema, yo sentí inmediatamente, intuitivamente, que ese tema podría dar respuesta esencial al tema de la violencia y, por consecuencia, a la no violencia. Bueno, en ese momento de gran confusión, que todo el mundo podemos observar, las referencias caen una detrás de otra. Entonces, esa herramienta que voy a explicar un poco es como una guía de gran recurso, porque permite encontrar en uno, no afuera, sino en uno, la respuesta que buscamos. Entonces, ¿qué es ese espacio? Es un espacio hecho de sensación y de imágenes. Si permanentemente tenemos imágenes adentro, ¿no? Entonces, ese espacio se configura con esas imágenes y se modifica permanentemente. Voy a explicar un poco. Cuando yo miro
cuando le miro aquí, cuando miro un paisaje, de inmediatamente yo asocio con lo que tengo adentro. Se superponen mi percepción y mi representación. Hacen una sola manera de mirar en función de esos dos elementos. Por ejemplo, estoy en el metro, tranquilamente, sentado, y veo una persona, bien, no lo conozco, pero súbitamente me hace pensar a una persona que hace años me hizo mucho daño. Mi mirada a esa persona empieza a cambiar. No tiene nada que ver la persona, pero cambia mi mirada de él, porque agrego de mi mundo a él que no tiene nada que ver. Al lado de él hay una señora que curiosamente me hace pensar en mi hermana, su ternura, lo bueno. Entonces la miro de otra manera. Y es así permanentemente. Cuando nos vamos en la calle, trabajamos con amigos, siempre agregamos nuestro mundo interior. Siempre, siempre, siempre. Lo que hace que frente a un conflicto, tú y yo tenemos una versión y una mirada distinta. Como lo decía el Ortega y Gasset, el español que conocen seguramente, en su obra El espectador, dice, lo leo, lo que mi pupila ve de la realidad no lo ve ningún otro. Resume muy bien el asunto. Lo interesante con el hecho de captar ese espacio es que me da un tipo de radiografía instantánea de mi situación, de mi estado interno, de mi gana de hacer, de mis intenciones. Porque ese espacio está hecho, como decía, de sensación y de imágenes. Es algo virtual, pero muy real, porque el mundo interno, por algunos, no existe. Sí, está muy, muy fuerte. Entonces puede parecer muy abstracto hasta el momento el tema, ¿eh? Entiendo. Puede parecer muy curioso porque quizás estamos acostumbrados a ver y a tener en cuenta lo externo y no tanto lo interno, que sin embargo tiene mucha influencia. En principio se trata de aprender a ver ese espacio, a sacar sus consecuencias después. Por ejemplo, se descubre que la violencia que yo tengo, pero también la no violencia, están en ese espacio particular justo antes de actuar. Estoy con una situación conflictual. Las imágenes que voy a tener adentro en relación con ese conflicto son directamente ligadas a ese conflicto. Y la sensación que tengo también, por supuesto. Entonces en el taller nos acercaremos de este espacio. Cómo funcionan los sentidos, por ejemplo, y particularmente el sentido sinestésico, que es el sentido interno, podemos decir. Por ejemplo, cuando tengo temor, y claro que tengo temor porque veo que una persona me agrede, me imagino qué puede pasar, no voy a tener tiempo, bueno, imágenes de la situación. Pero, sobre todo, tengo un nudo acá, la garganta cerrada. Adentro, en el cuerpo, en la sinestesia, se mueve mucho.
Eso es. Pero entonces en el taller se aprende a detectar esa sinestesia. Incluso yo pienso que por los niñitos será muy bueno que aprenden no solamente los 5 sentidos, la vista, el oído, etcétera, pero también ese mundo interior sinestésico que tienen. También en ese taller se va a aclarar lo que entendemos por imágenes. En general se piensa que tenemos solamente imágenes visuales. Se piensa, pero hay también imágenes auditivas. Si yo me recuerdo de un amigo, yo me recuerdo de su cara, cierro los ojos, tengo su cara, pero yo puedo recordarme de su tono de voz. Es una imagen auditiva. Puedo recordar de su perfume, una imagen olfactiva. Puedo recordar de la sensación que tengo con él, una imagen. Las imágenes son múltiples, asociadas a los sentidos. Y por la violencia y la son fundamental porque toda la violencia vienen o salen por los sentidos. También se aprende en las imágenes como los sentidos, pero también cómo las imágenes nos movilizan. Eso es un aporte fundamental de la psicología de Silo, que cuando, por ejemplo, tengo sed, no voy a pensar a un amigo, pienso al refrigerador en lo cual hay una botella de agua. La imagen son esas imágenes que me van a movilizar hacia el frigo, no hacia el amigo. Miran la alusión que podemos hacer con la violencia, porque las imágenes nos empujan. Si tengo imágenes de venganza, quiero darle lo peor, quiero que, etcétera. Son imágenes que me van a impulsar a hacer actos. Entonces las imágenes, antes de manifestarse en el mundo, están adentro. Y es todo ese trabajo de identificar esas imágenes. Porque también las imágenes son una herramienta para evacuar la violencia. Si una persona me agrede, me produce imágenes adentro o sensaciones. Entonces, curiosamente, se puede observar que toda violencia que entra, hay un mecanismo vital de rechazo. Eso explica incluso que la violencia no es natural. Es como un veneno que el cuerpo dice no, entonces lo voy a vomitar. Veo una situación de violencia racial, quizás, ojalá, me puede dar un asco y un rechazo visceral que rechaza ese tipo de violencia. Eso es muy interesante para evacuar, para luchar contra la violencia. La violencia se aprende, como decía aquí en España, a Sevilla, en 86, el manifiesto de Sevilla, la violencia se aprende. Y es así. También en las imágenes tiene otra virtud de ayudarnos a transformar la situación. Muchas veces tenemos prejuicios, idea fija sobre la vida, pero también sobre otra persona. Esta persona no interesa. Bueno, imágenes fijadas que son muy complicadas porque la gente cambia. No son incluso como lo vemos.
Entonces, el hecho de trabajar sobre y modificar las imágenes es un herramienta fantástico que se trabaja en los talleres que hacemos. Bueno, pero aparte de todo eso, el gran aporte del espacio de representación es su localización en el cuerpo. Ese espacio de sensación y de imágenes está localizado en alguna parte del cuerpo. La violencia puede ser periférica, a flor de piel, pero puede ser muy en profundidad en mí, muy adentro, muy del pasado, por ejemplo, pero adentro de mi tripa, localizado. Entonces hay una diferencia. Es muy importante detectar a qué nivel de profundidad la violencia entra o está en mí. Su emplazamiento en el cuerpo tiene una gran influencia. Entonces, descubrirlo es fundamental. De la misma manera, la violencia que recibimos toca algunos espacios de mi cuerpo y no otro. Por ejemplo, yo puedo tener frente a la violencia racial, bueno, no me pasa nada, es normal, entonces a flor de piel. Bueno, siento la violencia periférica. Pero si yo veo una violación, curiosamente siento esa violencia en la tripa, visceral. Está localizado acá, por ejemplo. Y eso es muy importante, muy interesante, incluso educarse a ver dónde se localiza en el cuerpo la violencia. Igual, la no violencia sale de alguna parte de uno. Cuando tengo empatía por una persona, no es solamente la energía en la cabeza, ¿no? Quizá más por acá. Entonces, la violencia está en el cuerpo en alguna parte. Entonces, es muy interesante aprender a detectar eso. Es todo un tema de la ubicación de la imagen en uno. Bueno, para terminar, el espacio de representación no es solamente algo que nos permite superar la violencia, porque si se profundiza, y aquí yo voy al tema de la espiritualidad, que es el marco mayor de esa presentación, cuando tú profundizas en ese espacio interno, puedes encontrar canales de intuición, de inspiración, de comprensiones. Yo estoy convencido que lo grande de la no violencia, como Gandhi, Luther King, Tolstoy, se inspiraron de esos espacios internos. No es solamente externa, ideas o acción, no. Algo viene de lo profundo. Estoy convencido que estaba animado por algo que le hizo producir lo que han producido. Es como si han transformado lo tangible a partir de lo intangible, a partir de lo interno. Que, según mi experiencia, ese intangible es sagrado. Eso es sagrado, eso es espiritual, podemos decir. Pero lo bueno es que cada uno de nosotros lo tenemos. Bueno, no mucho más. Muchas gracias por sus atenciones.